Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Cristian Jiménez. Recuerden mi Facebook Holistismo con H. Y entonces, en esta ocasión les quiero hablar, ¿verdad? O tal vez abundar en un tema que ya yo había discutido en otro video llamado Normalización is Cool to Be Gay. Está aquí en este canal también. Hace unos meses en ese video discutía sobre qué es eso de la normalización y por qué yo entiendo que la normalización no existe. Y quiero reseñar, ¿verdad? Esto otra vez porque ha venido a la atención mundial, ¿verdad? La protesta o planteamiento de una chica sueca llamada Greta Thunberg, a la cual cuando uno lo escucha, ¿verdad? Se conmueve y se ve sus emociones, ¿verdad? Cómo es que estas emociones afloran cuando ella habla. Y es una activista, según lo que he leído, una activista en pro del ambiente, una chica joven, y que recientemente, con todo el escándalo que, si se quiere llamar así, escándalo, con toda la atención que ya ha traído, surge, ¿verdad? Aflora la discusión sobre que ella tiene una supuesta condición llamada Asperger, etcétera. A lo que voy con esta chica y a lo que voy con el caso, ¿verdad? Y con lo que se está comentando por ahí en las redes, es que no se está mirando mucho el hecho de la aportación, o por lo menos muchas personas no están mirando la aportación que ella hace a la discusión sobre el tema del cambio climático. Ella en un video le llama colapso, ¿verdad? El ecosistema completo está colapsando. Y es que la cuestión es que ella tiene razón, lo estamos viendo, no es que va a colapsar en cierto tiempo, es que ya nuestro planeta está colapsado o está colapsando. Entonces, ¿qué pasa? Viene la atención, ¿verdad? Me recuerda mucho un pensamiento que tiene Nietzsche en Consideraciones Introspectivas, donde él habla sobre que el hombre neutral o el hombre objetivo pasa por encima de la obra y luego se pregunta quién escribió esa obra. Lo que está plasmado en este pensamiento de Nietzsche es que la obra en sí no se está analizando, las aportaciones o posibles debates que haya dentro de esa obra no se está analizando. Entonces se está acaparando en nombre de la objetividad y en nombre de, en este caso, de la normalización. Se está simplemente enfocando un punto de vista en la discusión y no se está yendo a la sustancia. En este momento en que le estoy hablando del 2019, septiembre de 2019, hay una pelea en Puerto Rico, en los medios están cubriendo que unos reggaetoneros no fueron nominados al Grammy. Un total absurdo, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas que hacen música comercial que no tiene nada que ver con el arte, muchos de ellos temas insustanciales, temas que no tienen nada que ver con el arte, y entonces están casi todos apadrinados por un mafioso de apellido Pina, que entonces, ¿qué pasa? Todos ellos se quejaron porque creen que se merecen ser nominados a una premiación. Entonces, pues ahí, por eso sí se están quejando, pero mientras tanto en Isabela hay unos activistas denunciando, en el mismo momento hay unos activistas denunciando cómo las playas de Isabela están siendo intervenidas por unos constructores abusadores del ambiente. Estamos hablando de que estas personas están comprando Puerto Rico en nombre de una deuda que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos van a tener que pagar sin haberla contraído, o sea, sin haber gozado de ningún beneficio. Y entonces estos reggaetoneros, con su poder de convocatoria, porque tienen acceso a muchas personas, las personas los escuchan, pues entonces ellos no, de eso ellos no hablan de cosas que ellos creen merecerse. Entonces, ¿qué pasa? Eso sí es normal. Estamos ante un proceso de normalización, en el sentido de que lo que hace la normalización básicamente es crear anormales. Entonces crearon una anormal, como si eso fuera un insulto en la persona de Greta Thunberg, entiéndase. ¿Por qué crean este tipo de anormales? Porque precisamente para poder privilegiar y justificar una supuesta normalidad. O sea,
nos hacen creer que los medios de comunicación son neutrales o son objetivos, y más allá de eso nos hacen creer que la objetividad existe, otra cosa que discuto en otro video, ¿verdad? Que precisamente se llama así, la objetividad. Entonces, la objetividad en sí no existe porque no existe una única verdad y una única forma de ver las cosas, pero entonces nos hacen creer que lo normal existe. Entonces, esta chica Thunberg, ¿verdad? La intentan hacer ver como una anormal, y en un ejemplo de esto lo vemos cuando Fox News, ¿verdad? Esta cadena de ricos que pretende justificar y ¿verdad? Ensamblar una mentalidad en nosotros, quedarnos instalados en que existe la neutralidad. Hubo una entrevista donde le llaman que ¿verdad? A esta chica se refieren a ella como una mentally ill o mental illness, o sea, como que está un poco desequilibrada de la mente, según lo que entiendo. Y entonces, y que también otra de estas personas, ¿verdad?, que se presta para estos juegos, estaba diciendo que ella es un ser explotado por los padres. Cuando escuchamos la historia de ella no fue fácil, pero no se desprende nada de que haya sido exactamente explotada por los padres. Pues entonces crean esta anormalidad en virtud de justificar la normalidad. ¿Qué es lo que tiene Thunberg que amenaza precisamente ese estado normal en el que nos tienen para continuar ese colapso del ecosistema? Entiéndase, el compromiso. O sea, una de las virtudes, una de las características necesarias para la existencia es ese compromiso. Entonces ella tiene ese compromiso, busca cómo luchar por eso porque entiende la situación y lo entiende con una actitud particular. Cuando ella está en la ONU y está refiriéndose a todo ese reguero de personas que toman decisiones en el mundo, los políticos, ella hace unas expresiones con fuerza y con emoción, dice, how dare you, o sea, ¿cómo se atreven a hablarnos a nosotros aquí, a la generación de nosotros, de cuentos de hadas y de dinero, cuando las decisiones las tienen, o sea, las pueden hacer y no lo hacen? O sea, fairy tales le llama, ustedes están hablando cuentos de hadas. Mientras nosotros estamos aquí hablando, el planeta entero está colapsando, ahí especies enteras de animales desapareciendo, las temperaturas cambian, en el caso de nosotros en el Caribe estamos recibiendo huracanes mucho más frecuentes y mucho más fuertes que antes. Entonces, ¿qué pasa? Este compromiso requiere a su vez otra característica que es la actitud, pero tener actitud es tener actitud combativa desde un punto de vista desafiante hacia la normalidad, porque cuando tú tienes actitud desafías la normalidad en el sentido de que eres capaz de cuestionarte esa supuesta normalidad, ¿verdad? Como la normalidad que nos hacen a nosotros en los trabajos y en la escuela, poniéndonos uniformes, aquí te tienes que sentar, tienes que hacer fila para llegar acá, hay unos procesos que hay que seguir. Entonces, en virtud de esa normalidad que pretende justificar un orden beneficioso para unas ciertas personas, no para el bien común, porque si fuera beneficioso para el bien común, el planeta no estaría necesariamente colapsando. Entonces, esa actitud ella la proyecta tanto cuando fue a la ONU como en un programa, ¿verdad? Que se llama The Daily Show, donde a ella, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos para que vean qué tipo de persona es ella y cómo nosotros podemos proyectar en ella, cómo nosotros podemos, desde un punto de vista, inspirarnos en ella y porque ella ha inspirado todo este movimiento, ¿verdad?, en la juventud. I don't care, she performs. Que en resumidas cuentas a ella no le interesa, dice I don't care cómo su madre se transporta o cómo se deja de transportar. Entiéndase, estamos hablando de una persona con actitud que se refiere a las cosas tal y como las piensa y no está pensando en que tiene que cumplir con unos estándares de normalidad, con unos estándares de cómo decir las cosas, sino que es sincera, abre sus sentimientos y por eso su cara cuando ella dice how dare you en la ONU, ¿verdad? Otra cosa que le dicen en esa misma entrevista es que qué piensa, algo así va la pregunta, que qué piensa sobre la conciencia ambiental, tanto en Suecia, su país,
en comparativa con Nueva York, ¿verdad? O con Estados Unidos. Ella dice algo bien clave y esto demuestra la calidad intelectual que tiene esta persona. Ella dice, mira, aquí en Nueva York o en América se trata de una discusión de si lo crees o no lo crees, entiéndase, si crees en el cambio ambiental o no. En Suecia es un dato, entiéndase, ¿sabes? Esto del cambio climático ya no se trata de que si nosotros queremos creerlo, es que está pasando. O sea, lo que hay que observar el mar, lo que hay que observar las especies que se han extinguido, lo que hay es que en el caso de Puerto Rico ir a Ocean Park, ir a Isabela, ir a esas playas que antes existían y ya no existen. Lo que hay que registrar las calores que se están registrando hoy versus las calores que existían hace 20 años. En resumidas cuentas, ella otra vez está diciendo como que mira, o sea, quien debería estar preocupado sería todo el mundo. Yo no debería ser ni siquiera una estrella o alguien mediático. El mundo entero debe reaccionar porque no vamos a tener futuro. En otra entrevista dice, ¿para qué yo voy a estudiar si el futuro no va a existir? O sea, nos mandan a la escuela para luchar por un supuesto futuro que no va a existir si seguimos actuando como actuamos. Ya es un problema de la humanidad, ya no es un problema de partidos ni de visiones políticas. Entonces, otra cosa era los aplausos y entonces cuando le preguntan sobre Nueva York, que qué piensa sobre Nueva York, ella dice que es una ciudad ruidosa, que es una ciudad demasiado grande, ahí todo el mundo se ríe como si eso fuera un chiste, o sea, es una calamidad, eso es algo que nos debería entristecer, que existe una ciudad tan llena de estrés, esta supuesta ciudad que nunca duerme. O sea, vemos eso como una virtud, cuando lo que deberíamos estar viendo es una calamidad, o sea, una cosa atroz que exista una ciudad como Nueva York, entonces, y ciudades así. Y entonces dice que apesta y ahí todo el mundo se empieza a reír también. O sea, es que es verdad, los que hemos ido a Nueva York sabemos que Nueva York apesta. No nos dice exactamente que apesta, sino nos dice it smells, que huele. Huele fuerte, los fuertes olores. Otra cosa que ella menciona es que lo único que tenemos es el mar y la tierra y tenemos un solo planeta. O sea, lo sugiere, no lo dice textualmente. O sea, y nosotros estamos aquí, ¿verdad? Como que bien enajenados y no tenemos la capacidad de indignarnos por el estrés del diario. Y eso también eso es algo que ella lleva adentro y del por qué lucha. Entonces, en Nueva York ella dice que todos estamos desconectados, o sea, toda la gente está desconectada, cada cual se tiene solamente a sí mismo. Esta creación del individualismo que también lo trato en otro video, ¿verdad? O sea, este individualismo atroz, ¿verdad? Llevado al extremo, que ese extremo te lleva después al narcisismo. Este sistema, este marco ideológico de la mercancía, el capitalismo es el sistema más asesino de la historia humana. O sea, porque tiene varios factores que son los que a su vez está destruyendo el planeta. Primero, la enajenación del trabajo. Entiendas, esto ya lo decía Marx. Es más, Marx va a hablar también del ambiente en cierto sentido. Carlos Marx va a decir, el capitalismo tiene dos fuentes principales intrínsecas de su destrucción, que va a ser la clase obrera y también, o sea, el capitalismo destruye dos cosas, la clase obrera y el ambiente, o sea, la materia prima, de donde el ser humano saca su materia prima para después convertirla en mercancía y en manufactura y en grandes producciones. Entonces, ¿qué pasa? El capitalismo ya no se trata de que si yo soy socialista y quiero saber hacer el capitalismo, ya no es una cosa romántica. Es que ya la discusión debería estar siendo o se acaba el capitalismo o nos acabamos nosotros, no hay de otra. O sea, porque el capitalismo tiene varias cosas. Primero, esta enajenación del trabajo, entiéndase, te mantienen trabajando en algo técnico, algo relativamente fácil, que no tienes que tomar muchas decisiones para que tu vida sea así de repetitiva, te canses y entonces salgas a las 8 horas de trabajo, te canses y esas energías no te van a dejar depositar o no te van a dejar espacio para la creatividad vocacional. O sea, tú no puedes cultivar ningún talento porque estás explotado 40 horas a la semana, etcétera.
Tiene también el fetichismo de la mercancía, que es que este producto tú lo ves en algún supermercado, ¿verdad? Supermercado, lo ves en esta institución, entonces lo ves con una etiqueta particular, lo ves bien bonito, y entonces, ¿qué pasa? El convertirlo en una mercancía rentable, que se venda, que sea atractivo, que todo el mundo consuma, lo que hace es que te enajena, entiéndase, te aleja de analizar las contradicciones de clase que hay detrás de la producción de esa mercancía. Otra cosa, que para que sea mercancía tiene que haber una batalla de mercado, o sea, se especula con los precios, unas compañías que crean el mismo producto se van a pelear, eso crea una sobreproducción, supuestamente bajan los precios, sí, bajarán los precios, pero en el interín se daña el ambiente, porque lo que se hace es producir grandes cantidades de manufactura para... Entonces ese proceso lo que hace es acumular basura, no hay programas efectivos para disponer de ella, y llega el momento en que ya no se puede bregar con tanta basura, esa acumulación, esos gases suben y bueno, en resumidas cuentas, el planeta se va a seguir destruyendo. O sea, eso es otra de las lógicas del capitalismo. Otra de las lógicas más contundentes es la obsolescencia programada, lo cual significa que los productos, la manufactura, lo que nosotros consumimos, ropa, todos los artículos, los celulares, los automóviles, están diseñados para que se dañen programáticamente en cierto tiempo. O sea, no, el automóvil no te resiste 2 años, el celular te resiste poco, porque está hecho efectivamente para eso, para que entonces tú tengas que volver a comprar otro auto, otro celular y cualquier otro artículo, la ropa, etcétera. O sea, y entonces, ¿qué pasa? La obsolescencia programada está intrínseca dentro del desarrollo del capitalismo, especialmente al principio del siglo XX en Estados Unidos. La bombilla fue ese primer artefacto que fue víctima de este programa de hacer obsoletos los productos. Entonces, todo esto que acabo de decir es la lógica misma, o sea, es el sentido mismo que tiene el capitalismo de acumular por acumular, y no hay ningún altruismo, no hay ninguna humanidad en ello, no hay ninguna fuente renovable, entiéndase, no hay espíritu humano para el bienestar, o sea, porque humano no necesariamente es ser bueno, pero no hay no hay un sentido de solidaridad, porque se privilegia la competencia, nos ponen a vivir en tensión porque hay que competir por un mejor trabajo, hay que competir por unas mejores oportunidades, como si no mereciéramos todos las mismas oportunidades. Entonces, contra toda esa lógica es la lógica del capitalismo, va en contra del sentido del humanismo que está proyectando Greta Thunberg. O sea, con sus palabras ella está yendo en contra de todo eso, aunque no se diga, aunque no se discuta, pues por eso lo estoy discutiendo yo aquí. Y entonces la discusión debe dirigirse en ese sentido. O sea, tratar de tapar eso, tratar de decir que si alguien la está auspiciando o no, tratar de decir que si sus padres esto o lo otro, lo que hace es crear esta cortina de humo que solamente le conviene a los ricos, esos mismos ricos que están tomando este planeta y lo están acabando. Y como dice Greta Thunberg, no va a haber